Vamos a hablar del Preste Juan. ¿Qué cosa era el Preste Juan? ¿Quién era el Preste Juan? Ya veremos. Allá por el siglo XI apareció en Europa la noticia de que en el Asia, allá donde Judas perdió el poncho, había un reino cristiano regido por un sacerdote, un obispo, una cosa parecida, y se decía que este reino estaba al sur del lago Baikal, en la China, pero otros aseguraban que se encontraba en lo que hoy es territorio de Irán. Había quien lo ubicaba en la actual Abisinia, ya en el África, pero en realidad nadie pudo dar con el paradero de aquel reino. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó Preste Juan, se hizo popular, y hasta los reyes y los papas quisieron comunicarse con él. Se decía que el Preste Juan era un descendiente de los obispos nestorianos que habían estado en el Oriente allá por el siglo V. Habían abandonado Bizancio al ser condenada su doctrina. Eran nestorianos, eran una de tantas sectas de Bizancio. En algunos lugares como en Bizancio, en Alejandría, en cierto momento del final de la Antigüedad clásica, la teología era como el Fóbal. Hablaban todos, no, sí, yo soy arriano, el otro, que no, y hablaban, que si la Trinidad, que si, qué sé yo, que si la transustanciación, en fin, lo que sea. El caso es que algunos decían que unos monjes nestorianos se habían ido allá y que el descendiente era este tipo, el Preste Juan. Bueno, no importa. Hay que decir que eran pocos los cristianos que se internaban en regiones dominadas por los moros, por los mongoles, por quien fuera. Así que vos podías decir cualquier cosa y nadie iba para certificarlo. En la Biblioteca Patrimonial de Salamanca existe un manuscrito del siglo XVIII, copia de un códice del siglo XV, que lleva por título Andanzas y viajes de Pero Tafur por diversas partes del mundo desconocido. Lo poco que se sabe de Tafur es lo que cuenta de sí mismo en el libro de viaje. Parece que cuando tenía 25 años, Tafur llegó al monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Dice, ¿qué es esto? Dice, el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Bueno, se cree que allí Moisés recibió las tablas de la ley. Y allí se encontró con una caravana que volvía del Oriente. Y viajaba en esa caravana un veneciano llamado Niccolò del Conto. Y este hombre, Niccolò, le dijo que había pasado 40 años en la India cerca del Preste Juan. ¿De dónde viene? Mire, vengo de pasar 40 años en la India cerca del Preste Juan. Y le dice, y le aconsejo que no se le ocurra ir. Nada más. No dijo más nada. Bueno, no tenía una moto, ¿no? Como... Inmediatamente Tafur se unió a la caravana y... ¿Fue? No, viajó con el veneciano hasta Alejandría. No fue. Pero se hizo contar cosas por Niccolò del Conto. Y se enteró de cosas interesantísimas. Por ejemplo, supo que el Preste Juan era un ser inmortal que provenía de una dinastía de sabios. En la época de las cruzadas, los principales reyes y guerreros cristianos sabían de su existencia. Parece que el Preste Juan dirigió varias cartas en el año 1165 a Federico I Barbarroja y a otros 3 soberanos europeos, incluía una carta más también para el Papa, para el Sumo Pontífice. En las cartas se hablaba de 2 fuentes de la eterna juventud. En la primera, bastaba que un anciano bebiera unas gotas para volver a la adolescencia. La otra conservaba la juventud de quien todavía no la había perdido. Parece que el sabor del agua era dulce y oloroso. ¿Dónde está tu mundo, Preste Juan? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde están las fuentes de la juventud y el amor? Dime tú, por favor, pájaro sin rumbo, mi pasión se perdió,
sin azar, reino milagroso, sin penas, olvido y pesar. ¿Dónde estás, Preste Juan? Durante aquel viaje, Nicolò le contó a este muchacho Pero, un nombre adversativo, ¿no? Le contó que el emperador Federico II Stauffen, nieto de Barbarroja, había recibido una embajada del Preste Juan con 2 regalos. Primer regalo, 3 piedras montadas sobre un anillo, la primera de las cuales tenía la virtud de hacer invisible a su portador. La segunda lo hacía invulnerable y la tercera le permitía vivir bajo el agua. Lo cual, además, si uno es invisible y además se esconde abajo del agua... Es un agua viva. Realmente. El segundo regalo era una túnica de piel de salamandra, gracias a la cual podía atravesarse el fuego sin sufrir quemaduras. Aquellos regalos no eran más que una muestra pequeña de los prodigios que se producían en aquella tierra. Allí se encontraban otros elementos milagrosos, las piedras del águila, que reforzaban la visión, unas sustancias capaces de alumbrar sin llama, un verdadero milagro en aquel entonces, y otras que podían ensombrecer la luz del mismo sol. Parece que la fauna del país del Preste Juan era también extraña. El viajero veneciano, Nicolò, mencionó unos cangrejos que se convertían en piedra al salir del agua. Habló también de unicornios y de la existencia de algún que otro elefante blanco. El Preste Juan gobernaba, según dijo el tipo, que ya me está cayendo medio grueso, ese tal Nicolò. Gobernaba desde un trono de esmeraldas 100 tribus y tenía a sus órdenes a 25 reyes. Durante las cenas se reunían diariamente a su mesa 30.000 invitados. Hay que lavar los platos. Su reino se extendía, en un sentido, durante 4 meses. ¿Qué cosa esta de confundir el espacio con el tiempo? ¿Cuánto mide su reino? 4 meses. Pero en el otro sentido, que era el más largo, nadie sabía hasta dónde llegaban los dominios. El Preste Juan tuvo la intención de marchar al oeste para ayudar a los cristianos en las cruzadas y también para aliviar los sufrimientos de Europa con sus maravillas. Entonces, al frente de un pequeño ejército, comenzó su viaje cuando Edesa cayó en manos del Islam. Al llegar a orillas del río Tigris, comprendió que no podría cruzarlo por falta de barcos. Se dirigió entonces al norte, donde, según le habían dicho, el río se helaba en invierno. Esperó durante años un hielo que nunca llegó. Dispareja dotación la de este hombre que por un lado desandaba las edades, pero no podía cruzar un río. Sí, muy desparejo. Sí, mucho rejuvenecer, mucha fuente de la juventud, una piedra que te hace invisible, la otra que te hace invulnerable y no poder cruzar un río. Y bueno, bien. Algo para aprender. Durante cientos de años se realizaron viajes de toda clase y por todas las regiones de Asia Central hasta llegar al océano sin que fuera encontrado imperio alguno. Todos los viajeros, el Preste Juan, nunca encontraron nada. De aquel imperio tan grande, de aquellas maravillas, de aquellos 30.000 invitados que se sentaban solamente en la mesa del ñato, ni noticias, ni una miga de aquel banquete. Las últimas noticias del Preste Juan las recibió Carlos V del imperio, Carlos I de España, ¿no? En 1530. Pero eran otras épocas. Nadie estaba interesado en perseguir fantasmas cuando hubiera un mundo nuevo y verdadero por descubrir. Claro. ¿Qué van a buscar al Preste Juan? Estaba América. Ese era el continente que duraba 4 meses de extremo a extremo. Algunos sostienen que las cartas del Preste Juan son falsas. No puedo creerlo. Y que fueron escritas para generar ilusiones en una Europa que estaba al borde del desengaño. Yo digo que con el tiempo toda carta es falsa.
y usted espera el tiempo suficiente, las cartas verdaderas se transforman en falsas. Las cartas de nuestras novias de hace 20 años, que uno ha dejado olvidado en el cajón, me refiero a las cartas, no a las novias. Sí, sí. Usted las relee, esto es alguien me ha engañado, no puede ser, nadie escribe con esta letra, nadie me habla así, nadie me promete esto. Yo creo que las promesas y los juramentos se van borrando de las cartas. No hace mucho estuve revisando el cajón de mi mesa de luz y encontré un montón de cartas. Eran todas amarillas. Había fotos. Los protagonistas de las fotos se habían movido. Dice, en esta foto, y este tipo donde había desconocidos que antes no estaban. Son figuras que se meten en los cajones donde uno guarda las fotos y las invaden. Y a codazos se abren paso y se acomodan en banquetes a los que en realidad no habían asistido. Otros se fugan. Compañeros del colegio aparecen en esas terribles fotos de quinto grado, y uno busca, ¿dónde está fulano? Si yo estaba sentado al lado de fulano, no está fulano, se ha ido, como si no hubiera sido compañero nuestro. Por eso me he jurado no volver a revisar mis cartas, mis fotos, mis tarjetas postales. Hoy, como última referencia en estos ciclos a esta clase de fenómenos, escucharemos un bello vals que se llama Tarjeta Postal. La mala noticia es que lo canto yo, pero la buena es que es un buen acompañamiento el que hace mi querido Fernando Marzán. Tarjeta Postal, escucharemos ahora, dedicada a mis antiguos compañeros de colegio, muchos de los cuales acaso están en esta sala y no en las escapados, fotos. Y no en la foto, escapados de la foto de quinto grado. Tarjeta postal. Vamos a hablar del Preste Juan. ¿Qué cosa era el Preste Juan? ¿Quién era el Preste Juan? Ya veremos. Allá por el siglo XI apareció en Europa la noticia de que en el Asia, allá donde Judas perdió el poncho, había un reino cristiano, la Abisinia, ya en el África, pero en realidad nadie pudo dar con el paradero de aquel reino. Sea como fuere, la leyenda de este rey, a quien se llamó Preste Juan, se hizo popular, y hasta los reyes y los papas quisieron comunicarse con él. De Bizancio, en algunos lugares como en Bizancio, en Alejandría, en cierto momento del final de la antigüedad clásica, la teología era como el Fóbal. Hablaban todos de este plano, regido por un sacerdote, un obispo, una cosa parecida. Y se decía que este reino estaba al sur del lago Baikal, en la China, pero otros aseguraban que se encontraba en lo que hoy es territorio de Irán. Había quien lo ubicaba en la actual. Decía que el Preste Juan era un descendiente de los obispos nestorianos que habían estado en el Oriente allá por el siglo V. Habían abandonado Bizancio al ser condenada su doctrina. Eran nestorianos, eran una de tantas sectas